Mire, yo tengo contactos que están haciendo el camino del Giur, el camino de la conversión para entrar en el mundo judío, y sus maestros son rabinos, que al final deben certificar que pueden ser aceptados, etcétera, etcétera, etcétera. Y son los que me dicen, ¿sabes que mi rabino dice los mismos ejemplos que tú dices? Es decir, no en el sentido que los tomes de mí, sino en el sentido de que son cosas que hace cualquier persona con sentido común y que con mente abierta lee eso lo que está escrito. Uno me dijo incluso que el verbo vará dice los mismos ejemplos que tú dices que no tienen nada que ver con la creación, sino intervención. Pero no porque haya algo que descubrir, sino que es suficiente entender lo que está escrito, pero entenderlo desde el contexto, porque de lo contrario, como saben todos los que estudian lengua antigua, a veces cuanto más antiguas son, más esto es válido. A veces lo escribía ya el profesor Garbini de la Universidad de Roma de la Sapienza, incluso con el acuerdo de todos los eruditos del mundo sobre el significado de una palabra, no es garantía de la verdad. Es decir, aunque si todos se ponen de acuerdo, no estamos seguros de qué significa realmente eso. Entonces, ¿de dónde se obtienen los significados? Del contexto. Es el contexto que nos dice lo que esa palabra puede indicar en ese preciso momento. Pero esto no vale solamente para el idioma del hebreo, porque lamentablemente también en este caso, siempre con la intención de la voluntad de cubrir todo con el misterio, también esta lengua fue cubierta por una capa de misterio, por lo que parece que ciertas cosas hayan ocurrido solo allí. Bueno, cuando se dice, bueno, es que el hebreo es una lengua polisémica, y se dice que si fuera una afirmación de validez universal, claro que el hebreo es una lengua polisémica, pero el italiano es mucho más polisémico que el hebreo. Pero como sobre el italiano no se construyó ninguna religión, no hay necesidad de construir ningún misterio. Y ni se necesita decir misteriosamente, es que el italiano es una lengua polisémica. En cambio, con el hebreo, curiosamente, sí se hace. Estoy en lo cierto. Y se hace así porque hay una necesidad. Entonces dicen que hay que escarbarla. Claro, porque es suficiente con leer lo que dice el contexto, pero esto es también válido para el italiano. En hebreo el término ruach, les dije antes, ¿no? Es petrificado con el significado de espíritu y permanece siempre espíritu, sea lo que diga el contexto de ese ruach. Sería como si en italiano tomemos la palabra espíritu y la petrifiquemos con ese significado y la mantuviésemos así siempre, sea cual sea el contexto en el que se encuentre. Por lo que si yo digo que mi amigo está destilando el espíritu de la biznaza, del alcohol, quiere decir que está sacando espíritus. O si digo que mi amigo juega al fútbol con un equipo, con un espíritu de grupo, quiere decir que dentro tiene un espíritu real que juega bien al fútbol. O si un hombre de espíritu quiere decir que tiene dentro un espíritu cómico, que le cuenta chistes y luego él los cuenta. No, ¿verdad? O si una casa tiene espíritus, es decir, cada vez que tiene un significado diferente. Eso es lo que quiero tratar de decir. Pero, ¿quién dice el significado? El contexto. Y esto vale para el italiano como también para el hebreo. En cambio, no. Como el hebreo es una lengua polisémica por excelencia, al final, mira por donde mira. Escarba, escarba, escarba. ¿Cuál es el significado que surge? Siempre que prejudicialmente define la teología. Nunca otro. Nunca otro. Lo mismo con el griego. La conexión entre las letras y los números, que también en el ámbito de la lengua hebrea es ampliamente utilizado, la gematría. Tú sabes que era utilizado con el sistema de conteo jónico, por lo que las letras griegas correspondían a los números. Y el sistema de conteo jónico usaban el alfabeto griego, pero nadie lo convierte en un misterio. Pero no, porque no hay necesidad, porque por suerte a nadie se le ocurrió, partiendo de la Ilíada y la Odisea, construir un dogma o una religión.
Pero si alguien lo hiciera y aplicase la Ilíada y la Odisea, las mismas categorías, las mismas metodologías, la misma postura que los teólogos aplican a la Biblia, el resultado sería el monoteísmo homérico. Pero sin duda alguna, si un día tuviese tiempo, yo lo haría, claro. Tengo otras cosas que hacer, si no, yo lo haría con gusto. Es suficiente aplicar las mismas categorías interpretativas y se construye el monoteísmo homérico, que no existe, así como no existe el monoteísmo bíblico. De eso ya lo expliqué, excepto haberlo hecho existir desde ciertos siglos en adelante porque era necesario hacerlo, de un tiempo para acá. Y también el materialismo homérico, es decir, si se aplican ciertas categorías a ciertas interpretaciones, después aplicas la que quieras. Y esto haces obviamente cuando partes de una suposición con lo que está escrito. En realidad no es lo que quieren decir. Porque escribieron eso, pero querían decir otra cosa. Decimos un par de ejemplos. Sí, por ejemplo, son continuos. Por ejemplo, cuando se habla de las luchas de exterminio, está claro que son una alegoría del bien contra el mal. ¿Qué es lo que está escrito? Está claro dónde, está claro cuándo. Cuando dice exterminarlos a todos. Y cuando Moisés dice, pero habéis dejado con vida a todas las niñas. No os di la orden de exterminarlos a todos. Entonces ahora hacéis así. Todas las niñas, atención, en las Biblias números 31:13. Números 31:13. Gracias, ya dije que tengo un lapsus. Números 31:13. Está escrito, chicas, en la Biblia que tenéis en casa. Porque chicas es aceptable. Dice, bueno, quedaros con las chicas que no han tenido relaciones con hombres. En realidad en la Biblia está escrito que eran niñas. ¿Por qué? Porque era lícito hacer sexo con las niñas de 3 años en adelante. 3 años y un día en adelante. Aquí está escrito, niñas, pero es de también de la nueva edición. Sí, pero la primera, 1874. Pero también en la Biblia hebrea, publicada por la editorial La Guintina, realizada por el Rab Ricardo Di Segni, está escrito niñas. Estas niñas pusieron la traducción correcta. ¿Cómo se puede hacer una alegoría así? Cuando después de toda la literatura rabínica encuentras todas las disquisiciones sobre el hecho de que se puede hacer sexo con niñas de 3 y un día en adelante. Y de donde está escrito que hacer sexo con una niña de menos de 3 años es como meter un dedo en el ojo. Duele mucho, pero después pasa. Está así escrito. Así como los testigos de Jehová se niegan a las transfusiones de sangre. Si leéis las discusiones rabínicas de los talmudistas franceses y alemanes de la Edad Media, comprenderéis que así como está escrito en la Biblia, está prohibido beber sangre animal, pero la prohibición no es sobre la sangre humana. No beber sangre humana no es prescripción entre comillas divina, sino indicación rabínica. Por lo tanto, teóricamente se puede hacer porque no es vinculante. Entonces el hecho de que los testigos de Jehová no acepten las transfusiones quiere decir que asumen un comportamiento que no tiene origen divino. Porque la prohibición se refiere a la sangre animal. Después incluyo todo. ¿Por qué? Porque si agarráis la taza de sangre y no sabéis de dónde proviene, no podéis estar seguros al 100% si es sangre animal o sangre humana. Entonces es mejor que no se beba. Pero si estáis seguros 100% que no es sangre animal, la podéis hacer. ¿Habéis visto alguna vez videos de los rabinos que cuando practican la circuncisión después chupan la sangre del pene del niño? Entonces, si no se pudiese beber, ¿por qué lo hacen? Por lo tanto, los testigos de Jehová mueren por nada. Sería necesario que alguien se le explicara sobre una base bíblica. Mueren por nada.